Muy buenos días a todos. Soy Germán Becerra Martínez. Los estoy saludando, dándoles la bienvenida a este evento programado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Yo soy abogado de la Universidad de Medellín, docente, profesor en el pregrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia en el área procesal y coordinador de la especialización en Derecho de la Seguridad Social de la misma facultad. Y fue precisamente desde la coordinación de la especialización en Derecho de la Seguridad Social que recibimos la invitación del señor decano de vincularnos a estos asuntos de coyuntura con ocasión de la actual pandemia del COVID-19. Entonces, inicialmente les agradecemos a todos y todas su vinculación a este evento, muy especialmente al señor decano Luquegui Gilneira, quien nos incentivó para que nos reuniéramos varios de los profesores de la especialización a hacer algunas reflexiones en torno del decreto 558 del 2020. Muy particularmente un agradecimiento muy especial a nuestra comunicadora Elvira Ángel, que nos ha permitido llegar hasta sus casas en esta mañana. La dinámica que utilizaremos para el desarrollo de este evento, que hemos intitulado como los efectos en el mundo del trabajo y en el mundo de las pensiones a partir de la expedición del decreto 558 del 2020, será la participación de algunos de los profesores de la especialización que han sido invitados y convocados desde diferentes ópticas para tratar de dilucidar algunos aspectos problemáticos de esta nueva normativa. Ellos harán una intervención y finalmente tendremos un capítulo de preguntas. Quiero hacer una breve introducción refiriéndome particularmente a los dos aspectos puntuales que trata esta normativa. Fundamentalmente, el primero de ellos referido a la disminución de los aportes a la seguridad social por 2 meses, una situación que ha sido formulada como de manera opcional para los empleadores, es decir, que en cabeza de los empleadores estará determinar si se acogen o no a este alivio que se propone mediante la disminución de los aportes. Hay una disminución muy significativa de los mismos, en la medida en que, si bien tradicionalmente ellos estaban fijados con arreglo a la ley 100 de 1993 en el 16% del ingreso base de cotización, pues en virtud de esta normativa de carácter excepcional estarán en el 3%, manteniéndose las proporciones de aporte en cabeza del empleador y en cabeza del trabajador, es decir, que el trabajador aportará de ese 3% el punto 75% y el trabajador y el empleador el 2.25%. El destino de este 3%, como lo dice el mismo decreto, está orientado a cubrir los gastos de administración y el seguro previsional de invalidez y de sobrevivientes en ambos regímenes, porque aplica tanto para el régimen de prima media como para el régimen de ahorro individual con solidaridad. Dentro de ese contexto, lo primero que se observa es que esa facultad inicial conferida a los empleadores, pues dará al traste con aquellos que no hayan visto suspendida su actividad o el desarrollo de su objeto social. Tampoco se resultará de recibo para los funcionarios públicos. No es un alivio que estimamos deba ser asumido por los empleadores públicos. Y en segundo lugar, trataremos el tema relativo a lo que en el decreto se denomina mecanismo especial de pago para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado. Esta situación involucra el traslado de unos 20.000 pensionados que en la actualidad reciben sus pensiones de las administradoras del régimen de capitalización individual, quienes en virtud de este decreto serán trasladadas al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones, verificándose también el traslado de las cuentas de ahorro individual de cada uno de estos pensionados, lo que a mi juicio se constituye como, de alguna manera, la
privatización de la ganancia contra la socialización de la pérdida. Es como mi postura sobre este particular. Entonces, para desarrollar estos temas tan sensibles y para conocer cuál es el impacto que ellos tienen en el mundo del trabajo y en el mundo de las pensiones en Colombia, como reza el enunciado de este evento, tenemos tres invitados, todos ellos profesores de la Universidad de Antioquia, particularmente de la especialización en seguridad social. Y nuestra primera invitada es la profesora María Isabel Lopera, quien es abogada laboralista, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente universitaria y abogada litigante. Le damos la bienvenida, profesora María Isabel, a este evento. Esperamos enriquecernos con sus reflexiones sobre este particular. Le recordamos que dispone de un término de 25 minutos para hacer su exposición. Recordamos a las personas que nos siguen a través del Facebook que pueden formular sus preguntas, las cuales serán solucionadas al final de las intervenciones de nuestros diferentes invitados. Bienvenida, profesora María Isabel. La dejo entonces en uso de la palabra para que desarrolle y nos comparta sus apreciaciones respecto a la problemática que sugiere de cara al mundo del trabajo y de la seguridad social en Colombia esta disposición de emergencia expedida por el Gobierno Nacional. Buenos días, profesora María Isabel. Muy buenos días, doctor Germán. Gracias por la invitación y al apoyo que desde la decanatura y desde el Departamento de Comunicaciones con la profesional Elvira nos permite que compartamos estos momentos de reflexión. Yo quisiera proponer algunas reflexiones del decreto 558 partiendo del contexto, es decir, el decreto 558 es un decreto con fuerza de ley, expedido por el Gobierno Nacional con base en las facultades otorgadas por el artículo 47 de la Ley Estatutaria 137 de 1994. Es decir, para que en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica, tome medidas para conjurar la crisis e impedir los efectos. Asunto que le parece extraño a la expedición del decreto 558. Los decretos que el gobierno expide con base en estas competencias, además, relacionan algunos estudios de la Organización Internacional del Trabajo, inclusive de manera repetitiva y sin actualizarlos. En el último estudio, la Organización Internacional del Trabajo la semana pasada advierte que cerca de 2.000 millones de trabajadoras y trabajadores en el mundo verán afectadas sus condiciones de trabajo, sean dependientes o independientes. Y fundamentalmente quiero hacer alusión a la invitación que hace la Organización Internacional del Trabajo a los estados a que protejan tres aspectos básicamente durante la pandemia: la cantidad del empleo, la calidad del empleo respecto a los salarios y los sistemas de protección social, y sobre los efectos en los grupos más vulnerables, es decir, las mujeres, trabajadoras, madres, cabezas de familia, las personas adultas mayores, las y los trabajadores del sector informal. Ya advirtiendo que la pandemia afecta de manera desproporcionada a las mujeres que representamos el 52% de la población en el mundo. A pesar de lo anterior, el gobierno nacional ignora lo más importante en dichos informes de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, a proteger a las y los trabajadores, los empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el COVID-19. Proteger a las y los trabajadores en el lugar del trabajo. Estimular la economía y el empleo.
respetar los derechos laborales y de la seguridad social, mitigando los impactos negativos y logrando una recuperación rápida y sostenida. En esta medida, esperamos que hoy, 29 de abril del 2020, el Estado colombiano le dé el mayor aplauso que puede recibir el personal de salud en Colombia, y es lograr unas condiciones dignas de contratación, el pago de salario y prestaciones sociales, que es lo que hoy reclama un grupo importante de servidoras y servidores públicos de las empresas sociales del Estado y una de las IPS más importantes de esta región, que es la IPS Génesis. Hoy, para conocimiento de muchos y muchas, tendrán que decidir la vinculación laboral del personal de salud de esta importante IPS. En mi concepto, el decreto 558 del 2020 viola el artículo 215 de la Constitución Nacional, que establece que la competencia legislativa del gobierno nacional durante el estado de emergencia es exclusivamente para conjugar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y que además en ningún momento podrá desmejorar los derechos sociales de las y los trabajadores. Modifica la estructura del sistema general de pensiones, es decir, inaplican estas medidas lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 del 2003, y para mi sorpresa, por los argumentos que voy a dar más adelante, por el Acto Legislativo 01 del 2005. En las siguientes disposiciones: artículos 1, 3, 4, 11, 13, donde se consagra la libertad de elección; el 23, que establece la obligación de las entidades públicas para consagrar dentro de sus emolumentos anualmente lo correspondiente al pago de salarios y prestaciones sociales, dentro de las cuales se encuentran los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. Y los artículos 5 y 60, que regulan con suficiente claridad el comportamiento que deben tener las entidades administradoras de pensiones y cesantías cuando se produzca un déficit en las cuentas de ahorro individual. Modifica este decreto la estructura del Sistema General de Pensiones de manera soterrada e inconsulta, ignorando la concertación y el diálogo social que deben soportar las reformas laborales y de seguridad social en Colombia en cumplimiento de convenios internacionales. Me refiero en principio a la primera medida, la reducción del aporte al Sistema General de Pensiones de un 16 a un 3%. El que las servidoras y los servidores públicos dejen de hacer aportes al Sistema General de Pensiones atenta contra la solidaridad del Sistema General de Pensiones, tanto en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, como en el régimen de ahorro individual administrado por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías. En el primero, porque dejan de aportar al Fondo Común de Naturaleza Pública quienes han venido recibiendo salarios de forma completa. Incluso en algunas entidades, para este mes de abril, se pagaron algunas primas legales. Incluso se reconoció en la mayoría de entidades públicas este pago adicional, con la siguiente salvedad, y es que anualmente, dentro de los presupuestos por orden constitucional, todas las entidades públicas, para ser aprobados sus presupuestos, deben consagrar el pago de todos los salarios y las prestaciones sociales, y dentro de las prestaciones, los respectivos aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. En esta medida, entonces, no resulta siendo sorpresivo para las entidades públicas que tengan que reconocer el valor total de la cotización a él. En el régimen de ahorro individual, se observa cómo con la disposición de la reducción de la cotización,
cuya finalidad es el pago de la administración de las cuentas, que nos preguntamos ahorita pues qué tanto se está administrando, y del otro el reaseguramiento de la invalidez y la muerte, no solo se afectan las cuentas individuales, pues no se aportará por los meses de mayo y junio el 11.5% que soporta el capital para el reconocimiento de la pensión de vejez, sino que además se deja de hacer el aporte correspondiente al 1.5% por solidaridad que va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que aún siendo declarado inconstitucional mediante la sentencia C797 del 2014, tiene a su haber el reconocimiento de pensiones mediante la figura de la garantía de pensión mínima, fondo que al 2019 contaba con ingresos cercanos a los 24 billones de pesos. Conjuntamente con la reducción de estos aportes, el decreto de manera burlesca, es decir, redactado en forma intencionalmente confusa, establece que se conservará el ingreso base de cotización de conformidad con las normas vigentes, es decir, la base sobre la que se calcula el aporte, que no será del 16, sino del 3%, y que se computarán las semanas, ojo con esto, para efectos de las 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual y de las 1.300 en el régimen de prima media, pero solo para la garantía de pensión mínima de vejez, esto es, las pensiones de salario mínimo. Ya que en el parágrafo único del artículo 5 establece que cuando haya lugar a un traslado de administradora o de régimen, no se deberá efectuar el traslado de valores que no se encuentren debidamente pagados. Es decir, se computan semanas solo para la garantía de pensiones mínimas, es decir, el salario mínimo. Y quienes se encuentran afiliados al régimen de prima media con prestación definida, les faltará en el cálculo del ingreso base de liquidación el promedio para calcular su monto pensional. Es decir, contarán con 8.57 semanas menos y ninguna base de cotización para la vejez. Ni qué decir en el régimen de ahorro individual, pues ya lo observamos anteriormente, no se aportará en las cuentas individuales para la vejez el porcentaje del 1.5%. Con esta medida, entonces, se benefician los empleadores de un lado, es decir, el Estado, las entidades públicas, que ha pagado salarios de manera completa, y los empleadores que obtendrán mayor flujo de caja, pero del otro lado se afectan los derechos prestacionales de los y las trabajadores en Colombia afiliados al Sistema General de Pensiones. Simple, esta medida afecta financieramente el Sistema General de Pensiones. En segundo lugar, respecto a las y los pensionados que en modalidad de retiro programado, ojo con esto, cuyos capitales, dice el decreto, posiblemente se vean afectados siempre y cuando las administradoras de fondos de pensiones y cesantías hayan evidenciado que los recursos existentes en la cuenta individual no son suficientes para continuar recibiendo una mesada de salario mínimo. Dichas administradoras deberán trasladar a Colpensiones los recursos o activos del Fondo Especial de Retiro Programado. El Gobierno Nacional modificó el Sistema General de Pensiones, desnaturalizando inclusive el régimen de ahorro individual, indilgándole a Colpensiones un régimen que no le es propio, ya que el RAIS de conformidad, el régimen de ahorro individual, de conformidad con el artículo 60 literal I y del artículo 65 de la ley 100, deben controlar los saldos de las cuentas individuales,
advirtiendo la insuficiencia de sus rendimientos financieros. Con suficiente anticipación, claridad, pertinencia y transparencia. Es decir, las administradoras debieron haber informado de manera individual la insuficiencia de sus recursos financieros para que de conformidad con el artículo 65 garantizaran el reconocimiento de pensiones en garantía de pensión mínima. Para ello se conformó el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Viola además esta disposición el derecho de libre escogencia consagrado en el régimen de ahorro individual en los artículos 59 y 60. Pues la gran mayoría, ojo con esto, la gran mayoría de personas que eligen la modalidad de retiro programado no son los que devengan un salario mínimo. Lo hacen bajo la expectativa de mejorar cada año su monto pensional. Además, para quienes no cuentan con beneficiarios forzosos, resulta un incentivo que ese capital haga parte de la masa sucesoral. Ambas condiciones normativas eliminadas por el decreto 758, pues pasarán a rentas vitalicias reconocidas por Colpensiones sin su consentimiento, pero más grave aún, sin su conocimiento y comprensión necesarias y suficientes para tomar esas decisiones. En esta medida, las cargas pensionales reposarán en el sistema de reparto simple, esto es, en Colpensiones, mientras los activos financieros siguen en manos del régimen privado, lo que indica que las administradoras de fondos de pensiones y cesantías siguen administrándose y beneficiándose del ahorro individual, pues para el 2019 sus ingresos contaban con cerca de 200 billones de pesos, es decir, el 22% del Producto Interno Bruto. Y además, con la población afiliada más joven en la etapa de acumulación, pagando exiguas pensiones que antes de la pandemia no superaban el 28% de los ingresos de sus afiliados y que hoy, en medio de ella, tampoco les alcanza para asumir pensiones de salario mínimo. Es decir, colombianas y colombianos, efectivamente, en términos académicos, el régimen de ahorro individual a través de sus administradoras de fondos de pensiones no pasaron la prueba. No tienen cómo soportar, después de las ganancias billonarias que han recibido por cerca de 27 años y que demuestran anualmente, además, en el reconocimiento de las pensiones estrellas, que son las de retiro programado, que son las de referente en las ventas agresivas en los fondos privados de pensiones, con un aliciente además para afiliarse y permanecer allí, que además es una falacia. La renta sólida que permita su permanencia en el sistema general de pensiones. Los rendimientos terminan siendo muy pequeños para la mayoría que cotiza en fondos moderados e incluso se tornan negativos para otros perfiles. Así se evidencia en un estudio de marzo del 2020 de la profesora Flor Salazar de la Universidad Nacional. Ojalá el Tribunal Superior de Medellín, en esta época de reflexión y análisis, se permita recoger su sentencia de unificación 2015-012-9501 del 14 de mayo del 2019, al advertir, con base en la teoría argumentativa del consecuencialismo y de un inexistente tsunami financiero, permitir la declaratoria de ineficacia de la afiliación de un pensionado al régimen de ahorro individual, ya que entonces, como hoy, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías no han informado de manera completa, cierta, oportuna y transparente a sus afiliadas y afiliados sobre las condiciones económicas que soportarán el pago de una pensión
una pensión de vejez que en ningún caso constituye una dádiva ni un privilegio, ya que obedece a los esfuerzos de cotización de trabajadoras y trabajadores colombianos. En esta medida le dejo a mi compañera y a mi compañero de foro las siguientes preguntas. ¿No conocían las administradoras de fondos de pensiones los efectos económicos de la pandemia con el tiempo suficiente para advertir a cada afiliado los efectos de la rentabilidad negativa en su cuenta individual? ¿Cuál es el aseguramiento que en estas contingencias tiene el régimen de ahorro individual y cada administradora de fondos de pensiones y cesantías? ¿Qué ha pasado con los capitales acumulados que ha generado la modalidad, ojo, de renta vitalicia en las administradoras y las aseguradoras en el caso en que no existan beneficiarios forzosos? ¿Por qué las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, esto es al 2019, presentaban ganancias superiores a los 200 billones de pesos y hoy su capital no resiste el reconocimiento de las pensiones de salario mínimo en modalidad de retiro programado, que es su pensión estrella? Las administradoras de fondos de pensiones y cesantías consideran que con el flujo de caja que hoy representan los 5 billones de pesos, que por el traslado de cerca de 20.000 pensionados en el RAIS a Colpensiones, será suficiente para el pago de pensiones de vejez, pero además de invalidez y sobrevivencia por Colpensiones de manera vitalicia. Y no es precisamente estas contingencias las que tienen aseguradas o reaseguradas a través de las aseguradoras. ¿Cuáles son? Es el momento de la verdad de los fondos privados de pensiones. ¿Cuál es la caracterización de los pensionados y las pensionadas que en modalidad de retiro programado pasarán a Colpensiones a recibir una pensión de salario mínimo cuando tenían la expectativa de continuar en el régimen de ahorro individual con pensiones superiores a esa cuantía? ¿Y qué pasa, cierto? Con la modificación que se les hizo de tajo, porque ya no van a tener la posibilidad de tener ese capital en las cuentas para ser parte de la masa sucesoral. En estas condiciones dejo mis reflexiones. Mil gracias, profesora María Isabel, por sus aportes. Acto seguido le vamos a dar la palabra a la profesora Sonia Posada Arias, quien desde otra óptica, y esa era la finalidad precisamente de este encuentro, nos va a mostrar cuál es la postura de los fondos de pensiones. La profesora Sonia Posada es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá en Madrid, España, docente universitaria en varias de las especializaciones de Derecho de la Seguridad Social de la ciudad, con más de 20 años de experiencia en el régimen de ahorro individual. Por lo tanto, profesora Sonia, le damos la bienvenida a este encuentro académico con miras a escuchar cuál es su postura sobre el impacto en el mundo de las pensiones particularmente, que es su fuerte, con ocasión de la expedición de este decreto 558 del 2020. Bienvenida, profesora Sonia. Muchísimas gracias, doctor Germán, por la invitación. Y quiero darle un especial saludo a la doctora María Isabel, al doctor Sandro y a todas las personas que nos acompañan. Nos deja un gran reto la doctora María Isabel con todos los interrogantes y cuestionantes que hace sobre los efectos de este decreto 558 o sobre las dos medidas que se toman a través de este decreto por parte del gobierno nacional.
Creo que en la primera medida, pues no es necesario pues como concentrarnos. Finalmente, pues la doctora María Isabel nos hace unas reflexiones muy valiosas en relación con la suspensión del aporte en materia pensional, donde se da un alivio, que realmente esa fue la finalidad del gobierno nacional, buscar un alivio tanto para los empleadores y para los trabajadores en este momento de coyuntura, no realizar el aporte. Pero no significa que esto sea un cortapisas o una obligatoriedad. Pues sabemos que quien pueda realizar el aporte lo puede hacer de manera completa. También igualmente sabemos que recuperados o superada esta crisis, igualmente el aporte se puede realizar en favor de los trabajadores, buscando la afectación mínima en el régimen de prima media al cumplimiento de esos requisitos para acceder a una pensión, y en el régimen de ahorro individual, pues buscando la falta de ese aporte no vaya a impactar las cuentas de ahorro individual. Sabemos que es una medida temporal, que solo será efectiva para las cotizaciones de los meses de abril y mayo, que se pagarán en mayo y en junio. Entonces creo que ahí no hay mayor discusión, pues considero que el decreto en esa materia no genera tantas inquietudes como sí se han venido generando en relación con la segunda medida tomada por el gobierno nacional y que nos la han hecho extensiva a través de ese decreto 558. Y esa segunda medida, ¿en qué consiste? En ese traslado, en ese mecanismo especial que se crea para que Colpensiones siga realizando los pagos de los pensionados por retiro programado en el régimen de ahorro individual. Hay muchas inquietudes que voy a tratar de absolvérselas. Incluso aquí anoté muchas de las que capté de la doctora María Isabel. En el transcurso de esta exposición espero ir absolviéndolas. Incluso no solo las inquietudes que se han presentado, sino las controversias que se han generado por parte de los pensionados del Sistema General de Pensiones y de todos los ciudadanos, porque no son solo los pensionados, sino que esto ha generado controversia en todos los ciudadanos. De hecho, lo hemos visto en la radio, en la televisión, todos los profesores académicos exponiendo su punto de vista. Yo, desde mi conocimiento y desde mi experiencia en el régimen de capitalización, quiero compartirles mis consideraciones. Pero antes de empezar a compartirles estas consideraciones y de pronto a absolver desde mi punto de vista todos estos cuestionamientos que se han presentado, quisiera devolverme un poco para explicar cómo realmente se encuentra diseñada esa modalidad de retiro programado para el régimen de ahorro individual que está consagrada en el artículo 81 y a su paso la modalidad de renta vitalicia. Entonces, me voy a volver en este pedazo que yo sé que para todos es de conocimiento y sé que son expertos en estos temas. Lo primero que tenemos que diferenciar es que en Colombia tenemos un sistema dual, donde tenemos dos regímenes pensionales que coexisten pero son excluyentes y que cada régimen consagra unas características y unos parámetros propios para cubrir. Los dos tienen su misma finalidad, ambos regímenes, las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte. En prima media tenemos una diferencia en relación con el régimen de ahorro individual, porque en prima media todos sabemos cumplimos requisitos de edad, semanas de cotización, generamos el derecho a la prestación económica o en invalidez o sobrevivencia cumplimos los requisitos propios de esas prestaciones económicas y nos reconocen ese derecho, lo liquidan, depende de esa tabla que se tenga establecida o esa fórmula y se procede a empezar a disfrutar de esa pensión, como nos lo notifican a través de un acto administrativo, donde nos expresan el reconocimiento, el derecho a esa pensión y cuánto va a ser el valor y cómo nos lo van a pagar. Hasta ahí llega en régimen de prima media. Distinto sucede en el régimen de ahorro individual, donde luego de generar ese derecho a las prestaciones económicas, como son la vejez, invalidez y muerte, y luego de haber sido reconocidas, pues necesariamente tenemos que escoger una modalidad de pensión para que a través de las características propias de esa modalidad nos empiecen a desembolsar la mesada pensional.
Hoy el régimen de ahorro individual tiene un abanico de modalidades de pensión. Contamos en este momento con 7 modalidades. Inicialmente la ley 100 trae 3, la Superintendencia Financiera diseña 4, pero finalmente siempre he pensado que las modalidades de pensión son 2, retiro programado y renta vitalicia. Las otras modalidades son una combinación de las 2 primeras. Es decir, si tenemos claro cómo funcionan las 2 primeras, las otras van a ser muy simples. Entonces, si miramos cuáles son las características propias del retiro programado, observamos que el pensionado, cuando yo ostenta esa calidad, continúa con su AFP, es decir, su AFP ya no es su administradora en la etapa de acumulación, que recordemos que la etapa de acumulación es cuando yo estoy realizando aportes, esos aportes me están generando rentabilidad y va a ser el capital que me va a ayudar a financiar mi pensión cuando llegue a esa etapa de desacumulación, que es a la que vamos a entrar. Etapa de desacumulación precisamente se llama así, porque los aportes que realicé me los voy a ir llevando a través de mesadas pensionales. Entonces, estoy desacumulando mi cuenta a través de las mesadas. Entonces, resulta que esta modalidad tiene unas características muy especiales, como les digo, diseñadas por la Ley 100 y su artículo 81, y entre sus características están que el afiliado sigue con su AFP, quien le va a seguir administrando su pensión, pero adicionalmente tiene unas muy puntuales en relación con el capital. El capital hay que ponerlo a rentar para que siga produciendo los recursos y buscar que siempre haya dinero para financiar esas pensiones. Por eso es que ese fondo de retiro programado tiene unas inversiones buscando una muy buena rentabilidad para que siempre existan recursos para financiar. Desde ya les voy a advertir que las modalidades de pensión, igual que en prima media, la pensión es de carácter vitalicia, a pesar de que siempre nos han vendido la idea que en el RAIS las pensiones no son vitalicias. Aquí siempre las pensiones igual duran hasta que la persona fallece o el último de sus beneficiarios. Entonces tiene esa característica que está sujeta a la volatilidad de los mercados porque yo debo sacar esos recursos a rentar para generar mayor colchón para financiar esas pensiones. Adicionalmente cuenta de otras 2 posibilidades, que es la revocabilidad, es decir, si yo no estoy a gusto, considero trasladarme, escojo otra modalidad de pensión y se determina la modalidad de retiro programado. Y tiene una, pues, que es un atractivo y que hace que los afiliados o los pensionados bajo esa modalidad gocen del factor herencia. ¿Qué significa esto? Como nos lo contaba la doctora María Isabel, cuando no hay esos beneficiarios forzosos que nos trae la Ley 100, pues los recursos no se quedan en la cuenta, sino que pasan a la masa sucesoral. De ahí que muchos pensionados del RAIS escojan esa modalidad porque les parece muy atractivo, no tengan beneficiarios y opten porque su tía, su abuela, las personas que no dependan de él, hasta el 4º grado de consanguinidad puedan recoger esos recursos. Pero lo que tenemos que observar es esa volatilidad, no está sujeta a un incremento de IPC, que ya tenemos que revisar la constitucionalidad o no, si aquí siempre se ha expresado que tiene su propio mecanismo de recálculo, es decir, las mesadas pueden aumentar, disminuir o quedar igual, ya tendría que ser objeto de discusión. Otra temática, si choca contra lo establecido en el Acto Legislativo 01/2005, que dice que las mesadas en Colombia no se pueden congelar ni reducir, pero ese sería tema de otra discusión. Aquí nos vamos a concentrar como hoy está diseñada esta modalidad. Igualmente, como nos lo expresaba la doctora María Isabel, dentro de la legislación o regulación que existe frente a esa modalidad de pensión, se establece en el decreto 832 del año 96, en su artículo 12, las AFP tienen la obligación de realizar un control de estatus. Es decir, estas pensiones se recalculan anualmente, siempre buscando que esos dineros que hayan en la cuenta de ahorro individual sean suficientes para financiar las pensiones. Entonces, las AFP se dan a la tarea anualmente de revisar que siempre exista el dinero suficiente para financiar esas pensiones de manera vitalicia. Pero a su vez, ese mismo decreto ofrece una alternativa y expresa la AFP o el afiliado, el pensionado, porque estamos hablando del pensionado, una vez contrata la modalidad de retiro programado, debe autorizar a la AFP
para que en el evento de realizar el control de saldos se empiece a observar que el capital no va a ser suficiente para financiar una pensión del salario mínimo, que se hace con mucha anticipación, necesariamente debe trasladarlo a una renta vitalicia. De hecho, el mismo artículo expresa el pensionado desde el momento que contrata la modalidad autoriza a la AFP para contratar esa renta. Entonces, las AFP se van a la tarea cuando empiezan a observar en ese control de saldos que esos recursos no van a ser suficientes para financiar de una pensión del mínimo, se van a la tarea de buscar las rentas. Las AFP no tienen aprobado el ramo de renta vitalicia, ellas solamente su ramo es la modalidad de pensión retiro programado y buscan en el sector cuáles son las aseguradoras asumen ese riesgo, porque no todas lo tienen. Es quien tenga aprobado el ramo de renta vitalicia y buscan quien ofrece llevarse estos recursos para mantener una renta vitalicia que es distinta a la AFP, ya no la administra la AFP, sino que la administra la aseguradora. Tiene también sus propias características y es que allí sí la pensión o la mesada pensional conserva su valor constante, porque ellas, sus incrementos están sujetos al IPC y adicionalmente allá la aseguradora asume el riesgo de extra longevidad. Siempre será vitalicia hasta que el pensionado fallezca el último de sus beneficiarios. Entonces la AFP traslada esos recursos, la aseguradora lo asume a través de renta vitalicia y sigue con el pensionado hasta, como les digo, hasta la fecha de muerte. Sin embargo, el gobierno nacional, y no ha sido ajeno para nadie, existe una problemática en la contratación de esas rentas vitalicias. De hecho, ya las AFP se lo habían expresado en múltiples ocasiones al gobierno nacional que no hay rentas. Las rentas no están ofertando. ¿Por qué? Porque el cálculo de las rentas también tienen unas variables y unos riesgos, entre ellos financieros, son varios, pero solo me voy a concentrar en uno. Y ellas dicen que hay un riesgo muy grande y es el deslizamiento del salario mínimo. ¿Y en qué consiste ese deslizamiento? Yo siempre podré calcular o podré realizar proyecciones de pensión basado en el IPC porque tengo un histórico, pero nunca soy capaz de proyectar una pensión mínima porque nunca tengo la bola de cristal que me determine cuál es el valor del mínimo del año siguiente o el incremento. Recordemos que ese mínimo no lo establecen por concertación o no lo establecen por decreto, pero nunca tenemos realmente certeza. Vemos que a 30 de diciembre todavía no sabemos cuál es el valor del salario mínimo. Entonces, ahí es donde las aseguradoras dicen ese riesgo hace que se les desfinancien las pensiones porque nunca van a poder tener esa certeza. Sin embargo, el gobierno nacional, buscando una salida para dinamizar esas rentas vitalicias, expidió el decreto 036, buscándoles darles unos alivios para que pudieran ofertar y cómo podían llenar ese deslizamiento que es el faltante entre el IPC y el valor del salario mínimo. Sin embargo, les digo que hasta la fecha aún no se han animado las aseguradoras a seguir ofertando esta modalidad de pensión. Entonces, ¿qué les toca a las AFP? Mantener a sus pensionados bajo la modalidad de retiro programado hasta que se encuentre una renta vitalicia y seguir asumiendo esos riesgos de descapitalización que incluso en muchos eventos la AFP los ha puesto de sus propios recursos. Las AFP, y como lo dice la doctora María Isabel, a ver si trato de responderle una de sus primeras preguntas. Ustedes ya le avisaron a los afiliados, les contaron qué pasa, qué les está pasando. Los afiliados son conscientes porque cuando ellos contratan la modalidad de retiro programado se les da a conocer todas estas vicitudes o estas características que tiene la modalidad. El gobierno, las AFP ya habían tocado también la puerta al gobierno nacional y les dijeron, mire, las prestaciones, esas pensiones o los capitales están en riesgo de descapitalización porque no me deja tocar los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Al fin y al cabo, los fondos de garantía de pensión mínima hacen parte de los mismos afiliados del RAIS. Ellos mismos están financiando a todos los mismos, solidaridad como en régimen de prima media. Y aquí voy a hacer un paréntesis, que a veces de pronto no visionamos cómo funciona prima media y ahorro individual. Entonces, en prima media todos sabemos que es de naturaleza pública, tiene una bolsa común donde entran todos los recursos, ya se pagan todas las prestaciones,
prestaciones, pero a su vez cuando faltan el gobierno hace las transferencias. Entonces realmente hoy es un régimen financiado porque de acuerdo a los recursos que tiene Prima Media no alcanza a financiar las pensiones y el gobierno mensualmente está haciendo unas transferencias para financiarlas. En el RAIS, ¿quiénes están asumiendo esa misma reserva? Los mismos afiliados la están construyendo. Aquí no hay traslados de recursos del Estado, porque los afiliados están poniendo la misma plata. Entonces, estos recursos, como dice efectivamente la doctora María Isabel, que hoy equivalen a 24 billones de pesos, solamente están financiando pensiones de garantía de pensión mínima. ¿Y cuáles son las pensiones de garantía? Las personas que tienen 1.150 semanas, tienen la edad, pero no tenían capital para financiar. Es un grupo muy reducido, pero están desprotegidos los demás afiliados donde pueden echar mano de ese recurso. Sin embargo, el gobierno nacional no le dio viabilidad a esa medida. Ahora entonces nos concentramos en esta coyuntura. Llega esta coyuntura, llega la pandemia, llega el coronavirus y el gobierno nacional empieza a mirar qué vamos a hacer. Con la suspensión de la cotización vamos a necesitar un faltante porque todos sabemos que en Prima Media las pensiones se financian con esa base, es decir, es un régimen de reparto, es un régimen piramidal, es un régimen intergeneracional donde la base que son los afiliados ayudan a subsidiar las pensiones de los pensionados, valga la redundancia, y aquí va a tener un déficit muy grande de 2 meses donde no tiene recursos, entonces en cierta forma sería un alivio estos recursos. Entonces voy a ir a empezar como ya haciendo como esta introducción, contestando más o menos y considerando, porque también voy a considerar si realmente es lo que se está especulando, si esto fue un salvavidas para las AFP o realmente es un alivio fiscal para las administradoras, que esas son para Colpensiones, que realmente esas son las dos inquietudes que hoy estamos viendo existen en el aire, pero que todavía no las hemos podido concentrar y que es una de los cuestionamientos que nos hace la doctora María Isabel y que quisiera que le respondiéramos. Entonces, aquí la medida es, el gobierno nacional dice, venga, aparece los pensionados de retiro programado, que yo ya tenía conocimiento hace mucho tiempo, gobierno, de lo que estaba pasando con esa modalidad y así fue diseñado el sistema, voy a llevarme unos pensionados a través de un mecanismo que se inventa en el decreto que se dice Mecanismo Especial de Pago de Pensiones y me voy a llevar un número de pensionados para Colpensiones buscando que esos recursos que me van a trasladar me den un alivio fiscal. Yo lo miro así. Es mi criterio y mi consideración. Lo veo más como un alivio fiscal que como un salvavidas de las AFP, porque como les acabé de expresar, las AFP tenían otros mecanismos para echar de mano, para financiar estas pensiones y adicionalmente venían en algunos casos de sus propios recursos financiando esas prestaciones económicas. Y también le voy a contestar a la doctora María Isabel otro de los cuestionantes. Tienen 200 millones, 300 billones acumulados, pero esos billones no son de la AFP, esos billones son de los afiliados y los recursos y la rentabilidad que se ha generado es de los afiliados y la rentabilidad sí ha sido buena, doctora María Isabel. Quería que revisara que el histórico que se tiene ha sido el 16% y hoy las prestaciones siguen generando esa rentabilidad, estamos en un promedio del 9%, que incluso los expertos financieros dicen que realmente las pensiones se financian vía rentabilidad, porque vía aportes solo no somos capaces de construirlos. Y le cuento que de acuerdo a las estadísticas que se han sacado y muy tomadas de fuentes fidedignas, para financiar una pensión en Prima Media, el gobierno nacional se tiene que meter la manito al bolsillo para 90 millones de pesos, porque vemos que es subsidiado, y les hago de una vez la salvedad, una pensión mínima en el régimen de Prima Media o en el del régimen de ahorro individual vale lo mismo en ambos regímenes. La única diferencia es su mecanismo de financiación. En el RAIS, ¿quién la financian? Pues los empleadores y los trabajadores, y cuando les hace falta, pues se les pone a través de la misma solidaridad. El Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y en el régimen de Prima Media el gobierno nacional está ajustando una plata. Para una pensión en Prima Media también les quería contar de 4 salarios, el gobierno está poniendo en Prima Media 400 millones para financiar esa pensión. En ahorro individual la están financiando los mismos afiliados y los mismos empleadores. Entonces, volviendo a este tema,
¿Qué pasó con el decreto? El decreto crea esta medida, traslademos a estas personas, entonces a medida que lo va a desarrollar voy a ir resolviendo algunos cuestionantes o muchas interrogantes que se han hecho. Bueno, pero esta medida, ¿quién aplica? ¿Para quién es? ¿Es definitiva o es temporal? Porque como arriba, cuando el decreto empieza, dice que es temporal, pensamos que es temporal la cotización e igualmente pensamos que es temporal esta medida. Entonces tengo que decirles que la cotización es temporal, pero la medida de los pensionados es definitiva. ¿Para quiénes? Para las personas que están hoy en salario mínimo y que tienen riesgo de descapitalización de la cuenta. No aplica para todos los del salario mínimo. Puede que en esas modalidades de retiro programado existan muchos de salario mínimo y tienen capital para financiar la pensión. Esos no se van a ir. Se van a ir solamente los que tienen riesgo de descapitalización. ¿Y quiénes se van a ir? Se van a ir el censo que se haga a partir del 31 de marzo hasta que Colpensiones pase el cálculo actuarial, porque Colpensiones será quien pasa ese cálculo a las AFP para que ellas trasladen esos recursos. Es otra de las angustias que tienen, que se ha generado entonces el gobierno va a seguir asumiendo esas cargas, el gobierno lo va a poner, prima media nos va a financiar. Entonces, para la gran tranquilidad también esos recursos van totalmente fondeados, las AFP van a trasladar lo que tienen en la cuenta rondival compuesto por aporte, rentabilidad, bono, y adicionalmente en ese cálculo que se espera haga Colpensiones de lo que le vale pagar esa pensión, porque ella simplemente va a ser una pagadora de una pensión, la AFP le va a trasladar todos los recursos y si no hay, pues los pone de su propio patrimonio, saca y los pone para que el cálculo se vaya completa. Y de otro lado también hay que revisar que el decreto genera una responsabilidad en cabeza de las AFP o de las amistades de fondos y les dice, venga, y adicionalmente usted no se va a descargar de esta situación, usted queda cobijada con todo el riesgo de los procesos judiciales, de la reliquidación de las pensiones, de los retroactivos, todo lo que se genere a raíz de esos recursos que trasladó sigue respondiendo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la angustia de todas las personas que se preguntan que es una carga para Colpensiones, si Colpensiones lo que va a recibir es unos dineros, una suma única para pagar esas pensiones de acuerdo a los cálculos actuariales que ellos hagan? Y esta medida, por eso les digo, hasta que pasen los cálculos, se trasladan estas personas, pero no significa que se sigan trasladando a todos los que se vayan a descapitalizar. No, eso se quedan, solamente es un grupo que se coge hoy, en este instante, tomamos la foto y los descapitalizados son los que se pasan. Pasado este estado de emergencia y ya la decisión del decreto, los afiliados, los pensionados con cuentas descapitalizadas continuarán en el régimen de ahorro individual, las AFP siguen trabajando en alternativas con el gobierno nacional buscando cómo financiar estas pensiones. Entonces, pues les digo, es definitivo. ¿Cuáles son otras las preguntas que se hacen? Bueno, ¿y cuál es la figura que se adopta? Entonces, dentro del decreto nos hablan de un mecanismo especial de pago, Colpensiones le traslada unos recursos y ella va a pagar. Aquí yo pensaría, entonces la pregunta que se hace muchos es, ¿esto es un traslado de régimen de pensionados? Desde ya les digo, no, porque no existe posibilidad de traslados entre pensionados de regímenes pensionales. Esto es una conmutación pensional, les tengo que decir, entre comillas, es una conmutación porque Colpensiones está diciendo cuánto vale y yo le paso la plata. ¿Es una renta vitalicia? Sí. Las pensiones como se reconocen en prima media funcionan muy similar a una renta vitalicia. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento Colpensiones? Se está poniendo la camiseta, el ropaje de una aseguradora en renta vitalicia y está comprando unas rentas. Entonces, ¿qué pasa con el pensionado? Que es otra de las preguntas. Él tenía la posibilidad de elegir, debió habérsele avisado, debió habérsele dicho, él se puede oponer, decir a mí no me pasen. No, recordemos que desde que contrató la modalidad de pensión, decreto 832 del 96, él autorizó a la AFP para que en el evento que empezara a observar descapitalización fuera trasladado inmediato o se le hubiera contratado una renta vitalicia. O sea que el pensionado ya no tiene elección, ya la había tomado. Entonces, Colpensiones asume esos recursos, se pasa, se contrata entre comillas una renta vitalicia y se trasladan esos recursos. Entonces, ahí dentro de las preguntas, y vuelvo y lo pongo sobre la mesa, ¿eso fue un alivio o fue un salvavidas? Vuelvo y digo, mi consideración, pues salvavidas, las AFP tenían otro mecanismo y lo siguen estudiando. Yo me atrevería a pensar, es mi criterio, que el gobierno le va a servir mucho esta plática que va a recibir
para ayudarse a aliviar las cargas y el flujo de caja en este momento de crisis para financiar las prestaciones económicas que tienen el régimen de prima media y poderse concentrar en otras situaciones que nos trae el coronavirus y descargar un poquito como ese pasivo o esa carga fiscal que tiene frente al régimen de prima media. Entonces, más o menos, y también se dice, pero es que son muchos, no, si el régimen de ahorro individual tiene 16 millones de afiliados, hoy tiene 181.000 pensionados en las tres modalidades, en los tres riesgos, vejez, invalidez y muerte. Realmente de todas las AFP se van a sacar los 20.000, que incluso es una suma aproximada, porque van a revisar cada cuenta a ver cuál es la que está en riesgo de descapitalización, porque como les digo, el del mínimo que tenga recursos para financiar su pensión no se va a ir. Otra de las inquietudes, no sé si ya me estoy pasando el tiempo, otra de las inquietudes que se tiene frente a esta situación es, bueno, y entonces es lo mismo el de retiro programado y el de garantía de pensión mínima. No, el de retiro programado era el que por capital alcanzó una pensión mínima y esas son las que se están descapitalizando. El de garantía de pensión mínima es el que alcanzó su pensión mínima, cumplir edad y semanas de cotización. Esos están blindados porque ellos tienen su fondo de garantía de pensión mínima, les está poniendo los recursos para la financiación. Entonces creo que en estos términos y con lo ya expresado, pudiera cerrar pues como la interpretación que he hecho del decreto. Quedan muchos cuestionamientos, ojalá pudiérselos poder responder a todos, pero quedo a disposición para la consulta requieran en este tema. Muchas gracias por esta participación. Muchas gracias a usted, profesora Sonia Posada, por su intervención, otra óptica bien distinta del mismo fenómeno. Entonces, a continuación vamos a proceder a escuchar la intervención del profesor Sandro Sánchez Salazar, quien también hace parte del cuerpo de profesores de la especialización en Derecho de la Seguridad Social. El profesor Sánchez Salazar es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho de la Seguridad Social y en Derecho Administrativo, profesor universitario en posgrados, abogado litigante y consultor. Profesor Sandro, muy buenos días, bienvenido a este evento, muchas gracias por su participación. Le concedemos entonces la palabra para que nos dé su visión respecto de cuál es el impacto en el mundo del trabajo y en el mundo de la seguridad social en Colombia a partir de la vigencia de este decreto 558 del 2020. Bienvenido, profesor Sánchez. Hermano, un saludo muy especial para ti, también para mis compañeras de panel, para María Isabel, para Sonia Posada y para la comunicadora Elvira y para todas las personas que están en este momento viendo por Facebook Live este seminario, esta disertación sobre el decreto 558. A ver, yo me voy a adelantar a la conclusión que tengo del decreto. El decreto es más bien una reforma pensional que una ayuda solidaria en los tiempos del coronavirus. Lo primero que hay que analizar, y como lo hizo María Isabel, es la constitucionalidad del decreto 558 del 2020. Si nosotros miramos el decreto 417 del 2020, mediante el cual el presidente Duque, con la firma de sus ministros, decretó el estado de emergencia social, económica y ecológica, en sus justificaciones se dijo que se tenían que adoptar medidas extraordinarias que permitieran conjurar la crisis generada por el nuevo coronavirus COVID-19 debido a su propagación y a su mortalidad, que también había que tomar medidas para contener su propagación y también para evitar el daño a la salud de los trabajadores, así como la mitigación y la prevención del impacto negativo en la economía del país. Cuando se expiden estos decretos con fuerza de ley, nos han indicado que deben destinarse exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. También que las materias que ella regula tienen que tener una relación directa y específica con dicho estado y que su finalidad debe estar encaminada a conjurar la causa de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos. Y por último, que las medidas que se adoptan en esos decretos con fuerza de ley deben de ser necesarias para alcanzar los fines que dieron origen a la declaratoria del estado de excepción. Entonces uno se pregunta,
efectivamente el decreto 558 del 2020 sí cumple con esos requisitos. Con eso sí se ayuda a conjurar y impedir la extensión de sus efectos de la crisis del coronavirus, si lo que estábamos buscando es la mitigación de su propagación y también eventualmente evitar ese pánico, evitar en un momento dado las crisis económicas. Efectivamente, ese decreto sí cumple con la finalidad de conjurar las perturbaciones y impedir la extensión de los efectos del coronavirus. Esta medida del decreto 558 sí alcanza los fines para los cuales se declaró los estados de excepción. Yo creería que no, pero bueno, el que tiene la última palabra sobre ese aspecto será la Corte Constitucional cuando realice su control automático de estos decretos en estado de excepción. Amanecerá y veremos qué nos dice la Corte Constitucional sobre ese aspecto. Sobre los temas ya puntuales que tocó el decreto y que muy bien se han referenciado mis compañeras, sobre la disminución opcional en la cotización de pensiones. Se dice pues que se buscaba era mejorar la liquidez en casos extremos para los empleadores y para los trabajadores dependientes independientes. Hombre, pero a mí esa mejora de la liquidez no es significativa. Y mire, le hago un ejemplo, o les hago un ejemplo a todos. Trabajador que devenga 2 millones de pesos. El empleador estaría mejorando en caja 180,000 pesos y el empleado 65,000 pesos. Entonces, ¿dónde está pues esa mejora de la liquidez a costa de retrasar la pensión de los trabajadores en un momento dado? Y esa medida en el sector público, y la refuerzo como le dijeron mis compañeras, es inocua. ¿Por qué es inocua? Porque si deciden en el sector público congelar el aporte con recursos ya apropiados, le debe mostrar a los organismos de control que su entidad atravesaba por un problema de liquidez extrema. Y entonces los que manejan presupuesto ya saben que del año inmediatamente anterior estaba presupuestado el pago de la seguridad social. Entonces en el sector público no va a tener ninguna aplicación en principio. Entonces ahí se critica también cuál es la mejora de liquidez que se va a tener en casos extremos. A quien efectivamente le puede servir la medida es al trabajador independiente, pero al trabajador independiente que cotiza sobre el salario mínimo o que tiene sino ingresos sobre el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el trabajador que tenga mayores ingresos deberá realizar el pago completo de la cotización en pensiones. ¿Por qué lo tiene que realizar? Porque es que detrás está un Doberman, que lo llamamos la UGPP, que le va a revisar esos meses de abril y mayo que pagó en mayo y junio, diciéndole, señores, que usted tenía los recursos necesarios para hacer el aporte completo en materia pensional. Entonces, eso es un llamado a la bandera, es una situación, reitero, muy inocua para los trabajadores independientes. Solamente para el trabajador independiente que gana el salario mínimo es un especial salvavidas. Y eso que yo le digo a los trabajadores independientes, señor, si usted tiene capacidad de pago, realice el aporte de manera completa. No se ponga a pagar única y exclusivamente el 3%, porque esas 8 y pico semanas de esos 2 meses que va a cotizar sobre el 3%, más adelante le van a ayudar. Bueno, esperemos un momento que se reactive la comunicación con el profesor Sandro. Parece que tenemos alguna dificultad tecnológica. Vamos a esperar un momento a ver qué posibilidades hay de que volvamos a tenerlo con nosotros. Qué pena, se me cayó la señal. ¿Me están escuchando en este momento? ¿Me están escuchando? Bueno, continúo. Se me cayó la señal, pues eso se sale de mis manos. Con ese traslado y con ese aporte inferior, yo considero que
se está privilegiando al afiliado del régimen de ahorro individual en comparación y en desmedro del afiliado al régimen de prima media con prestación definida. ¿Por qué? Porque el afiliado en el régimen de ahorro individual que cotice más del salario mínimo, esas semanas se les va a tener en cuenta para efectos de acceder a la pensión por garantía de pensión mínima, acreditando las 1.150 semanas, toda vez que hubo una reforma con la ley 1955, donde derogó el artículo de la garantía de la pensión mínima. Entonces, si ese afiliado cotizó sobre 2 millones de pesos y más adelante no tiene el capital necesario para financiarse su pensión de vejez, esos 2 meses de abril y mayo se le van a computar para efectos de acceder a la garantía de la pensión mínima. Pero el afiliado en el régimen de ahorro individual que cotiza más del salario mínimo no se las van a tener en cuenta para efectos de la computación para la densidad mínima de cotización, y con un agravante, porque el decreto en cierta medida nos reforma el artículo 33 de la ley 100 de 1993, donde la ley dice se van a computar como semanas cotizadas la de los dos regímenes, la de ahorro individual y el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, en este evento, el afiliado del RAIS que cotizó superior al salario mínimo y que decida trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, no le irán a computar entonces esos 2 meses de cotizaciones. Entonces hay una reforma a nuestro sistema general de pensiones en relación con las semanas que se tienen en cuenta para efectos de acreditar la densidad en las diferentes pensiones que el sistema nos establece en un momento dado. También, con esa medida de solamente pagar el 3% de acreditar semanas de cotización con el salario mínimo para el régimen de prima media o por el régimen de ahorro individual, se reformó el artículo 13 de la ley 100, que fue adicionado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003. Ese artículo nos decía o nos determina que no se pueden cambiar, así decirlo muy coloquialmente, no se pueden sustituir semanas de cotización o abonarse semanas de cotización o tiempos de servicio con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados. Entonces, ahí también lo modificó, porque si no estoy pagando la cotización completa para el riesgo de vejez, no me deberán de tener en cuenta entonces esas semanas, y aquí están diciendo sí, se las vamos a tener en cuenta en un momento dado y según las condiciones que hemos expresado. Y además el decreto 558 se iría en contra del acto legislativo 01 de 2005, cuando en el acto legislativo de 2005 en su parágrafo tercero determina que para adquirir el derecho a la pensión era necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicios y las semanas de cotización sin poder cambiarlo por ningún otro requisito. Si era un alivio económico esa disminución del 3%, a mí también me llama la atención una cosa, y es por qué se tiene que pagar por completo la comisión por administración, tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual. Si era un alivio económico, lo ideal es que no se cobrara la administración, que fuera un gesto generoso de las administradoras de pensiones, del Sistema Nacional de Pensiones, cediendo esa administración, y que esa administración se abonara a las cuentas de ahorro individual de los afiliados del RAIS, o que se abonara en un momento dado al régimen de prima media en el fondo de naturaleza común, o en el peor de los eventos. ¿Qué haría yo con esa cotización? Hombre, para aliviar las cargas a la gente. El Estado entonces debió de apalancar y pagar esos recursos de la cotización, como lo hicieron en España, para no verse supuestamente afectado la liquidez de Colpensiones, que a mí me llama mucho la atención. Ese es el discurso que nos está dando, y lo está dando hasta el ministro de Hacienda. No, es que con eso le íbamos a dar liquidez a Colpensiones. Pues yo me pregunto, Colpensiones arrojó utilidades el año pasado de más de 400.000 millones de pesos. Si había un problema de liquidez, entonces ¿por qué se opta por esa medida? Entonces el Estado, ¿por qué no llega y da los recursos necesarios para ese tipo de situación? Con el traslado de esos pensionados del régimen de ahorro individual en la modalidad de retiro programado a Colpensiones, a mí también me parece
que es un salvavidas a las administradoras privadas de pensiones. ¿Por qué? Se justifica el decreto 558 para establecer esa medida, indicando que había un comportamiento negativo y abrupto de los mercados financieros, que afectaba directamente los recursos que conforman el capital de las pensiones bajo la modalidad de retiro programada, principalmente de aquellas pensiones reconocidas en un monto igual cercano al salario mínimo legal mensual vigente, provocando el desfinanciamiento a largo plazo de las pensiones reconocidas bajo esta modalidad, de forma tal que se crea el riesgo de que los recursos resulten insuficientes en el futuro para cumplir con el pago de las mesadas pensionales correspondientes, y eso se lo agravan con el COVID. Pero hay una investigación del año 2020 de la Universidad Externada de Colombia por Estefano Farne y Alejandro Nieto, donde es muy buena y los invito a que la lean, las razones para reformar el régimen de ahorro individual. Ya advertía de lo que estaba sucediendo en el régimen de ahorro individual, concretamente en la modalidad del retiro programado. Esos investigadores indicaban, hombre, es que hay una disminución en la rentabilidad histórica, que antes fue muy alta. Sí, antes la rentabilidad cuando iniciaron el régimen de ahorro individual fue muy alta, tenía una rentabilidad del 7.8 real anual, pero empezó a caer en el promedio de los últimos 10 años al 6%, y en el último 5 años de una rentabilidad real del 3%. Y eso se aúna que las tasas de interés tienen sus momentos mínimos más históricos. Esas caídas del retorno se acentúan por el efecto negativo provocado por la mayor expectativa de vida sobre el nivel de las pensiones. Entonces, la problemática de la modalidad del régimen de ahorro individual venía desde antes. Se aprovechó la coyuntura del COVID, de la emergencia económica, para realizar esta reforma. Eso ya lo conocían de antemano. Entonces, ¿por qué no se hizo una medida antes de la reforma para revertir todo este problema de volatilidad que se estaba presentando en el régimen de ahorro individual, en esa modalidad de retiro programado en un momento dado? El régimen de ahorro individual tiene precisamente 187.552 pensionados. 105.000 pensionados hacen parte de la modalidad de retiro programado y le van a mandar a Colpensiones 20.000 pensionados, ¿sí? Que van a empezar a recibir el pago del salario mínimo. De ese porcentaje le van a mandar el 18.3 de todos los pensionados en esa modalidad. Y si privilegia y le da un salvavidas a las administradoras privadas de pensiones, tirándoselos a Colpensiones, digo así muy escuetamente tirándoselas, porque el mismo decreto que referenció la doctora Sonia, el 832 de 1996, determina unas sanciones contra las administradoras privadas de pensiones cuando ellas no toman en su oportunidad las medidas necesarias para evitar la situación que estamos viviendo y la desfinanciación de las cuentas de ahorro individual de los afiliados en la modalidad de retiro programado, que ya no les alcanza para pagar el salario mínimo o solamente les alcanza para el pago del salario mínimo. Entonces, a mi juicio, debieron de seguir las administradoras privadas de pensiones pagando la pensión del salario mínimo con sus recursos, sin ni siquiera, como le dijeron en el comunicado, acudir al fondo de la garantía de la pensión mínima. No, es que el fondo de la garantía de la pensión mínima tiene otra finalidad, que es fondear las pensiones de garantía de pensión mínima para aquellas personas que llegan a la edad de 62 años, 57 años y no tienen el capital suficiente para acceder a una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, pero sí acreditaron 1.150 semanas. Entonces, no, que se toquen los bolsillos del régimen de ahorro individual de las administradoras y asuman esa obligación en un momento dado y que no acudan al fondo de garantía de pensión mínima. Otro punto que me llama la atención: hombre, convirtieron de la noche a la mañana Colpensiones en una aseguradora en el ramo de renta vitalicia. Y uno analiza las normas que crearon a Colpensiones en la ley 1151 del 2007, artículo 155, y el decreto 4121 del 2011, su artículo segundo, y dice que Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado, de una entidad financiera de carácter especial del Estado, y que tiene por objeto la administración estatal del régimen de prima media coprestación definida y los beneficios económicos creados por el BEPS. Voy a las funciones que le asignan el decreto 2141 del 2011 y por ningún lado leo la función de aseguradora. Entonces, ¿hasta qué punto sí podía asumir
esa Colpensiones convertirse en una compañía aseguradora para asumir la renta vitalicia. Y esto es el inicio, doctora Sonia. Ya le mandaron 20.000. Cuando empiece la financiación de los otros 80.000 personas del régimen de ahorro individual, los va a tener que recibir Colpensiones, se los van a ir mandando, porque como usted bien lo anotó, las aseguradoras no ofrecen la renta vitalicia para pagar pensiones del salario mínimo, pero cuando el afiliado tiene sumas bien buenas en la cuenta de ahorro individual, ahí sí lo reciben. Y las aseguradoras, si ustedes observan, hacen parte del mismo gremio económico de la cual hacen parte las administradoras privadas de pensiones y casi siempre las direccionan a las compañías de seguro que ellas tienen en ese ramo de actividad. El otro aspecto es que al asumir Colpensiones ese pago, asume un riesgo y es la extralongevidad. Sí, le van a dar 5 billones de pesos y le van a dar un cálculo actuarial, estudio que una conmutación, y si nosotros miramos las normas de la conmutación que se tienen en Colpensiones, que son añejas, la expectativa de vida que señala es de 82 años y está diciendo que la expectativa de vida va a aumentar considerablemente. Entonces, nos va a tocar después a nosotros, vía impuestos, presupuesto, pagar las pensiones del régimen de ahorro individual del salario mínimo legal vigente. El otro aspecto, y es muy contundente, es que, señores, el régimen de ahorro individual se afectó en su credibilidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede pagar pensiones del salario mínimo legal mensual vigente. Es un golpe reputacional supremamente grande. Llevamos apenas 26 años de vigencia del Sistema Nacional de Pensiones y el régimen de ahorro individual, oiga, no ha madurado porque no está reconociendo pensiones en muchas pensiones, solamente tiene 187.000 pensionados. Cuando madure ese régimen de ahorro individual, entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener nuevamente que acudir al salvavidas de Colpensiones para pagar pensiones. ¿Dónde queda la reforma pensional que estaban proponiendo a Sofondo? Que hablemos de los pilares. Y decía, no, que Colpensiones asuma el pago de las pensiones del salario mínimo. Y nosotros empezamos a asumir las pensiones de más de 2 salarios mínimos. Si no pueden pagar pensiones del salario mínimo, yo no me imagino las que se van a ganar de más de 2 salarios mínimos. De modo que la idea que yo presento y he presentado mucho tiempo es sí, hagamos una reforma pensional. ¿Y cuál debe ser la reforma pensional? La extinción del régimen de ahorro individual. Si extinguimos el régimen de ahorro individual, le ingresan al Estado o a Colpensiones 280 billones de pesos. Y en otro hemos observado, como en otras latitudes, han retrocedido al régimen de reparto, al régimen público de pensiones. Entonces, esa es la idea. Este decreto no es una solución en la pandemia, genera más inquietudes y más dudas en un momento dado. Y se presentó la reforma porque Colpensiones la ponen ya en un sistema mixto, pagadora en el régimen de ahorro individual. Muchas gracias, profesor Sandro, por su intervención. Ahora, entonces, vamos a abrir el capítulo de preguntas. Entonces, vamos a activar la posibilidad de que estemos todos. Vamos a abrir el capítulo de preguntas a partir de las que se han recolectado, de las que han hecho las personas que han participado en este Facebook. Entonces, vamos a empezar con profesora María Isabel, esta pregunta para usted. Tal vez una de las más sensibles disposiciones que trae el decreto tiene que ver con la afectación que la disminución de aportes traerá para los trabajadores. Entonces la pregunta es, las personas que estén a puertas de adquirir su pensión en un u otro sistema pensional, ¿qué riesgos corren con ocasión de la disminución de estos del porcentaje de cotización? Profesora María Isabel. Esa es una pregunta también que nos estamos haciendo nosotros. Por eso mi constante invitación a que, en serio, miren,
la pandemia personalmente he considerado es una oportunidad para que logremos cambios importantes en la humanidad. Y ojalá el punto de encuentro o de reencuentro sea en la solidaridad y el amor. Esto no es, pues como un argumento expresaba ahorita el doctor Sandro, ¿cuándo no más se pudo haber expresado la solidaridad del régimen de ahorro individual, sino ahora? Porque no podemos advertir que una situación acumulada como la extra longevidad y como la inversión en, por ejemplo, en petróleo, ¿cierto? Se venía advirtiendo con anterioridad a la pandemia que iba a afectar el capital de las cuentas de ahorro individual. Entonces esto no es una sorpresa, por eso necesitamos, y yo hago este llamado a través de este medio a las administradoras de fondos de pensiones, a que le cuenten la realidad del régimen. Es que no es ningún crimen, ahorita lo decía la doctora Doña Posada, es que hayan dos regímenes. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Sandro. Si hay que partir de una reforma pensional, será la eliminación del régimen de ahorro individual porque no pasó la prueba, ¿cierto? Porque no puede advertirse que hoy no tenga cómo financiar pensiones de salario mínimo, y más advirtiendo que quienes se están viendo afectados hoy por el reconocimiento de pensiones de salario mínimo son personas que hicieron aportes y que tuvieron una expectativa para pensionarse con salarios superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces yo creo que las personas requieren de la información. Yo diría, los próximos procesos de ineficacia de afiliaciones de pensionados, por eso insisto en que el Tribunal Superior de Medellín revise su posición al respecto, ¿cierto? Es que tengamos la información necesaria y suficiente, que las personas suficientemente informadas, porque no se trata, doctora Sonia, de que sea por imposición de un decreto que, como ya lo observamos, suficientemente adolece o es susceptible de declararse inconstitucional e ilegal, porque es una reforma pensional develada, inconsulta. De hecho, fue de los últimos decretos que expidió el gobierno nacional. Entonces, cuando las personas nos de pensiones, ¿cuál es la caracterización? ¿Cómo se están afectando las personas que venían con una expectativa? Inclusive muchas de ellas con procesos judiciales pendientes, que yo creo que en los estrados judiciales no podrá olvidarse. Yo también hacía una reflexión importante de quienes en su casa pueden disfrutar de mirar desde el balcón el confinamiento. No serán todos. Antes nosotros lo advertíamos en las protestas sociales, en las calles llenas de personas pidiendo oportunidades, y hoy lo advertimos desde esa imposibilidad de quedarse en casa muriéndose de hambre. Esa es una realidad, esa es la realidad del país. En Colombia el 80% de las personas afiliadas al sistema lo hace sobre salarios mínimos. En la sentencia C258 es una sentencia que invito a leer y a releer sobre las megapensiones en Colombia, que escucho mucho al presidente hablar de ellas, pero según esa juiciosa sentencia, en Colombia representaban el 2% de la población. Entonces yo creo que ese es el momento de la verdad. Los fondos privados de pensiones deben salir a decir, es que es más, esto ya es un hecho evidente, no soportaron el reconocimiento de pensiones en retiro programado, que como bien lo advierte el doctor Sandro, obedece a personas que venían recibiendo pensiones superiores a un salario mínimo. Entonces yo creo que es el momento de la verdad, de la información oportuna y suficiente que tenemos el derecho, las colombianas y los colombianos, a saber y a determinar. Gracias, María Isabel. Profesor Sandro, sobre ese mismo particular, ¿cuál es tu visión respecto de la afectación real
que la disminución de aportes al sistema general de pensiones traerá a las personas con una expectativa muy cercana de acceder a su pensión de vejez. Activa tu micrófono, por favor. Hombre, en el régimen de prima media se afectarán aquellos que coticen con sumas superiores al salario mínimo, porque no les van a contabilizar esos 2 meses de pensiones. Dirán, no es que son 2 meses de pensiones, pero es que la pensión no es una dádiva. La pensión de vejez es un ahorro forzoso que hace el trabajador, el afiliado al sistema general de pensiones, y el anhelo de muchas personas es poder acceder a su pensión de vejez. Y hoy, en estos tiempos de pandemia, nos vemos en la necesidad de que la gente efectivamente pueda acceder a una pensión, especialmente de vejez, porque mire, ¿qué tuvieron que hacer? Dar ejercicios de asistencialismo, de beneficencia pública a la gran mayoría de personas adultas mayores que desafortunadamente no tienen ni una pensión del salario mínimo. También el del régimen de ahorro individual en un momento dado se afecta. Dirán, ¿en qué se afecta por 2 meses? No, en el porcentaje que determina la ley que se debe destinar a la cuenta de ahorro individual para efectos de sustentar financieramente el pago de la pensión de vejez, que sean 50, 100 mil. Eso sirve para efectos de acumular el capital necesario para acceder a la pensión de vejez, y también en cierta medida ayuda a las arcas del Estado en la medida de que ese afiliado en un momento dado no tendrá el capital suficiente para financiarse directamente una pensión de vejez. Entonces ahí será menos los recursos que se tendrán que invertir vía fondo de garantía mínima o eventualmente vía presupuesto para ajustar el capital necesario para pagar ese tipo de garantía de pensión mínima. Y lo reitero lo que dije, eso no es ningún tipo de alivio. A mí me parece que está generando más una eficacia psicológica que una eficacia real las medidas que se tomaron con el decreto 558. Muchas gracias. Profesora Sonia, nos preguntan por aquí, ¿por qué el gobierno nacional, al momento de la expedición de este decreto extraordinario, no recurrió al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sabiendo que desde los fondos también se había hecho como esa solicitud a efectos de atender este estado de emergencia? Active su micrófono, por favor. Ahí me escuchan. Sí, perfecto. Doctor, ese es el gran interrogante que se tiene y que incluso lo tienen las AFP, y de hecho Asofondos ya se pronunció, hay un comunicado de Asofondos en relación con lo que incluso la doctora María Isabel exige, que es como una exigencia que ella hace. Gente, nos infórmenos qué fue lo que pasó, dónde vino la medida, de dónde la tomaron, dónde está la iniciativa, y Asofondos precisamente ya se pronunció como gremio de las administradoras de fondos de pensiones y dijo: yo no estoy descapitalizado, ni el régimen como lo están buscando es una catombe y no fueron capaces con las pensiones. Yo tengo muchas alternativas que he propuesto para estos tipos de descapitalización, incluso contando con los recursos de prima media, del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Pese que al doctor Sandro dice, ¿por qué se va a tocar? Usted no lo tiene por qué tocar si esos recursos son destinados específicamente para financiar las garantías. Igualmente son los mismos recursos de todos los afiliados del RAIS, los beneficia a todos. El quien lo necesite saque de ahí para financiar, como igualmente se saca en prima media. El gobierno no estimó tomar esos recursos de ahí. No sé, ahí sí les tengo que dejárselo en el aire y tendría yo que pensar, solo yo, Sonia Posada, mi criterio. Pronto era más atractivo, si yo quería alivios, tomar unos recursos en una suma única para alivianar mi caja,
dejar que el RAI solucione sus problemas con una garantía de pensión mínima, donde yo como gobierno no va a tocar un peso porque sigue siendo los mismos afiliados del RAI. Pero es una posición mía, no es de gobierno, no es de nadie, simplemente el gobierno no la estudió, no la consagró. Y otra cosa, aprovechando como esta oportunidad que creo que se me olvidó en mi intervención, abusando un poquito del tiempo de ustedes, una de las angustias que todos presentan es, pero entonces el RAIS está aprovechando de la generosidad del Estado, trasladando esos recursos a Colpensiones para que los asuma y el Estado finalmente queda con la carga. Y yo les voy a contar que desde el momento que se visionó, esto es legal, se visionó el régimen de ahorro individual con su ley 100, desde el artículo 99 de la ley 100, y luego fue desarrollado, que incluso me voy a atrever a leerlos, que es muy pequeñito, fue desarrollado por el artículo 7, el decreto 692 de 1994, donde nos expresa que el Estado en todo caso siempre será el garante en las prestaciones del sistema general, y habla cuál va a ser la garantía del Estado en el régimen de prima media, donde dice que en el régimen solidario de prima media el Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados en el evento que los ingresos y las reservas de Colpensiones se agoten, y todos sabemos que expedido por el mismo régimen de prima media, por el ISA en su momento, desde el 2004 manifestaron no tener reservas, y que por eso el gobierno, ellos con el flujo de caja que entra vía aportes, no alcanzan a cubrir esas necesidades y el gobierno hace sus traslados. Pero mire que el mismo artículo menciona en el régimen de ahorro individual y también consagra esa garantía del Estado para el RAIS. Dice, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, el Estado garantiza los ahorros de los afiliados de conformidad con la reglamentación. El que quiera lo lee, pero la más importante es esta. Asimismo, garantizará el pago de las pensiones de los afiliados a este régimen en el artículo 99. Entonces, aquí el Estado finalmente está entrando a esos eventos. Entonces, no tenemos la renta, que es la forma como fue diseñada la modalidad de pensión. Entonces, Estado, así como dice la doctora Isabel o el doctor Sandro, ¿por qué le están imponiendo a Colpensiones una figura que no es propia de su resorte, a pesar de que ya se habla que Colpensiones, como fue visionado, es una entidad de naturaleza, es una entidad comercial, es un establecimiento comercial del Estado donde tiene características de una administradora financiera. Entonces, aquí, como no hay esas rentas, a pesar de que se ha tocado la mano y se ha levantado la mano en muchas oportunidades, pues el gobierno entonces a través de Colpensiones está garantizando esas pensiones desde la ley 100 del 93. Quería pues como hacerles esta aclaración. Y en relación a la pregunta, pues es claro, no lo puedo decir exactamente cuál fue la finalidad. El gobierno ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones las preguntas que se han hecho y Asofondos también se ha pronunciado al respecto. Muchas gracias, Sonia. Doctor Germán, yo quisiera complementar un poco la respuesta de la doctora Sonia. Bien pueda, María Isabel. Yo advierto que la información no es esa, doctora Sonia. Es un pobre informe de la superintendencia, de Asofondos. Es un pobre informe, no dice nada. La información debe ser personal, porque no todos los afiliados y las afiliadas estarán en las mismas condiciones. Y yo hago es un llamado, doctora Sonia, es a la verdad. Nosotros quizá, y la entiendo, usted habla desde su deseo, pero la evidencia es clara. El régimen de ahorro individual no lo resistió. Y no tenemos información clara. Las y los pensionados, las y los afiliados no tienen información en este momento oportuna, clara, pertinente, verídica. Mira nomás, ustedes denuncian no saberlo. Entonces yo, como desde el inicio de esta conversación he llamado al diálogo social, a la concertación social. Entonces, si los fondos tienen efectivamente esos 280 billones de pesos, 5 billones de pesos no será nada. Si es lo que van a trasladar para pensionar 20.000 personas y les parece que eso no es nada y que los fondos no están desfinanciados, entonces la verdad, con la rentabilidad positiva que esperan llegar rápidamente, 5 billones de pesos no serán nada. Entonces, ¿por qué no asumen esos 20.000 pensionados y se quedan con ellos? ¿Cierto? No sé, doctora, a mí, pues la verdad yo quisiera tener buena fe que esta fue una medida que se tomó
sin el conocimiento de los fondos, pero me parece raro. Y en esa medida, entonces hago de nuevo mi llamado a la concertación. Si los fondos también están tan descontentos como estamos las colombianas y los colombianos con este decreto, entonces en el marco del diálogo social, de la solidaridad, ¿por qué no envían un comunicado conjunto al gobierno nacional para que retire del ordenamiento jurídico esa disposición? O le adviertan al Congreso que será de conformidad con la Constitución, quien prontamente tenga que analizarlo, ya lo está haciendo la Corte Constitucional. Hagan un comunicado conjunto para que se retire del ordenamiento jurídico esa disposición. Yo quiero decir algo, y qué pena, dos minuticos, venga, un minutico, deme 30 segundos. Hombre, ese decreto se dice que lo elaboró el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, y ese decreto lo que está mostrando es que están aplanando el camino para la reforma pensional que conlleve la extinción del régimen de prima media con prestación definida. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera que no nos metiéramos en la controversia en la medida en que hay un dossier bastante amplio de preguntas y la idea es que a nuestros oyentes les demos la oportunidad de absolver sus inquietudes. Hay una muy puntual referida al tema de cómo hacer conjugar esa modalidad de retiro programado con la posibilidad de la disposición de unos recursos una vez fallecido el pensionado que harán parte de su masa herencial. ¿Qué pasa con esa situación dado el actual escenario, sabiendo que Colpensiones no tiene ese modelo, sino que lo que se va a suceder en lo que atañe a Colpensiones, como ya lo hemos visto, es que prácticamente se contrata una renta vitalicia con esta entidad pensional? ¿Quién quiere contestar? Si quiere, doctor. Bueno, yo asumo y el doctor Sandro me complementa o adiciona a su criterio. Considero que el retiro programado es la única que trae esa posibilidad de gozar de esos recursos cuando no hay beneficiarios de ley. Y si asimilamos esta contratación de una renta vitalicia por parte de Colpensiones, pues cambia las características propias del retiro programado, pasa a conservar características propias de renta vitalicia. La renta vitalicia ya no consagra esa posibilidad y hasta ahí llegaría el factor herencia con el traslado o ya cuando Colpensiones asuma esos pensionados. Y entonces mi expectativa como pensionado cuando seleccione esa modalidad pensional, teniendo presente la posibilidad de que por no tener beneficiarios forzosos, pues podría destinar una parte de ese ahorro a mi masa herencial, ¿en qué queda? ¿Cómo le responde el fondo? O sea, como les manifesté desde el inicio, la forma como fue diseñada la modalidad y cómo se encuentra regulada dentro del decreto 832 se establece desde ya ese riesgo. Entonces, como lo establece el decreto, dice, desde el momento que escojo y contrato modalidad de pensión de retiro programado, desde ese momento autorizo mi traslado a una renta vitalicia cuando después de hacer el control de saldos se observe que mi capital ya no es suficiente para financiar, es decir, va pasando a la descapitalización y ahí tengo que asumir obligatoriamente las características propias de una renta vitalicia. Hasta ahí llegaría la expectativa de factor herencia. Profesor Sandro, ¿tiene algo que anotar adicionalmente? Efectivamente, se extingue la posibilidad de que queden excedentes para los causavientes en la herencia, pero lo que hay que indicar es que un elemento muy fuerte en la publicidad del régimen de ahorro individual para captar a los afiliados fue ese. Vea, es que si usted se muere y no tiene beneficiarios para la pensión de sobreviviente, la plática le queda a sus herederos y la gente desafortunadamente siempre piensa en los hijos que le va a dejar en la herencia y no piensa es cómo construye una buena pensión de vejez. Entonces ya al estar en la renta vitalicia no hay lugar a ese componente. Muy bien, muchas gracias. Yo complementaría algo, doctor Germán, en esa respuesta. Profesora. Y es que efectivamente es una razón para declarar una ineficacia de una afiliación bajo la condición de estar pensionado en un retiro programado o pensionada en un retiro programado.
porque si bien lo observamos, es la condición casi que diríamos sine qua non que muchas personas tuvieron en cuenta para elegir el régimen de ahorro individual. Y hoy no tendrán esa expectativa, lo que decíamos al inicio de esta conferencia. Este decreto modificó la estructura del sistema general de pensión. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta por aquí muy interesante. La disminución del aporte o la limitación que se interpreta a partir de la vigencia de este decreto 558 para la determinación del ingreso base de cotización para quienes devengan una suma superior al salario mínimo legal en pensión de vejez, ¿qué efecto tiene en materia de que eventualmente se cause de manera muy cercana el riesgo de invalidez o el riesgo de sobrevivencia? ¿Cómo afecta esta disminución del ingreso base de cotización el reconocimiento de las pensiones de invalidez y sobrevivencia en uno y otro régimen, porque son prácticamente iguales para estos efectos? Bien pueda, profesora Sonia. Yo pudiera intervenir ahí cómo funciona pues, en régimen de ahorro individual, igualmente en prima media. Si faltaran los recursos, recordemos que por eso hoy se está haciendo la cotización del 3, precisamente para proteger esos riesgos, la invalidez y la muerte. En el evento que no hayan recursos, que es su gran diferencia, o sea, todos sabemos que la pensión de invalidez y sobrevivientes en prima media en ahorro individual se reconocen con los mismos requisitos. La única diferencia es el mecanismo de financiación. Entonces, en el RAIS, esos aportes están protegidos a través del seguro previsional. En el evento de faltar los recursos por estos 2 meses, para financiar la pensión, de todas maneras la póliza se está pagando con ese 3% y la aseguradora siempre pondrá la suma adicional, es decir, los recursos que hacen falta. No hay impacto para la pensión de invalidez y sobrevivientes. Muy bien, ¿alguno de nuestros otros 2 intervinientes quisiera hacer alguna aclaración? Sandro, bien pueda. Bueno, a ver, para la liquidación del ingreso base de liquidación, indudablemente que se afecta en el régimen de prima media con prestación definida, porque no se van a tener en cuenta esos 2 meses de cotización para aquellos que coticen más del salario mínimo. No va a afectar a quien cotiza sobre el salario mínimo, porque su pensión va a ser del salario mínimo. En relación con la pensión de invalidez y sobreviviente, la ley 100 en su artículo 21 nos determina cómo se determina el ingreso base, que es con los últimos 10 años o fracción para la pensión de invalidez y sobrevivientes. Ahí creería yo que no se afecta, porque efectivamente se está realizando el aporte del 3% destinado al cubrimiento del riesgo de invalidez y sobrevivientes y para la administración, y el ingreso base de cotización que reporte la persona por estos 2 meses será el que se tendrá en cuenta también para efectos de liquidar el ingreso base de liquidación para la pensión de invalidez y sobrevivientes. Gracias, profesor. Esta pregunta también es para usted. ¿Se refiere usted al caso del trabajador independiente que opta por hacer uso del alivio, del beneficio de la reducción de aportes, significando que cuando este devengue más del salario mínimo legal va a tener detrás a la UGPP eventualmente monitoreando y reclamándole en la medida en que tuvo capacidad de pago para atender al pago completo de su cotización? ¿Qué decir respecto de los empleadores que se encuentren en esa misma condición? Es decir, que hagan uso del alivio y que la UGPP encuentre que se encontraban en condiciones económicas para atender el pago completo de la cotización. ¿Cuál será el efecto de la auditoría de la UGPP respecto de ese tipo de empleadores? Preguntan. Lo que nos ha mostrado la experiencia profesional en este tipo de aspectos es que la UGPP obliga a que se pague de manera completa el aporte, porque si tenían los recursos y los medios económicos, lo debían de haber efectuado en un momento dado. Al igual que el trabajador independiente, si hay la capacidad de pago, es mejor que lo realice. Perfecto. Profesora María Isabel. Sí, pero además con una situación adicional, y es qué pasa a quienes suspendieron sus contratos de trabajo. Porque recordemos que un efecto de la suspensión es no pagar el salario y no prestar el servicio, pero los aportes al sistema de seguridad social sí se deben hacer. Y en esa medida, a más de no recibir el salario, estarán aportando solo ese 3%.
Entonces, miren que es que esto tiene consecuencias directas, por eso el nombre del foro, ¿cierto? Porque tiene incidencia necesariamente frente al mundo del trabajo. Muy bien. Profesora María Isabel, pregunta uno de nuestros intervinientes, ¿qué pasa con la manifestación de voluntad que hace el afiliado al momento de seleccionar la modalidad pensional, optando por el retiro programado, viendo que ahora su consentimiento quedó totalmente bajo el desconocimiento de una medida gubernamental que lo está forzando a tomar o a adecuarse a una modalidad que no fue la que él seleccionó? ¿Cuál es la salida jurídica a esa situación de fuerza que lo está obligando a optar por su afiliación a una administradora diferente de la que en la que él cotizó toda su vida y en la que fundó sus expectativas y su horizonte pensional? Bueno, tengo que arrancar por un lugar común que hemos tenido quienes hemos intervenido hoy en este foro. La doctora Sonia también ha aceptado que hay una modificación a la estructura del Sistema General de Pensiones mediante esta disposición, que se supone debería tomar medidas paliativas y no definitivas frente al Sistema General de Pensiones. Entonces, por eso es mi llamado a tener la información necesaria y suficiente. Todas las pensionados y los expensionados no estarán en igualdad de condiciones. Es necesaria la información personal. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo afectó mi cuenta individual? ¿Cómo afectó mi capital? ¿Por qué finalmente terminé en esa modalidad pensional? Y mi llamado a que las juezas, los jueces y los magistrados se cuestionen cuando antes de la pandemia, por lo menos el Tribunal Superior de Medellín estaba de acuerdo, por eso es una sentencia de unificación, en que no era posible revisar decretar la ineficacia de una afiliación de un pensionado en la modalidad de retiro programado. Hoy hemos visto que es necesario, que va a ser importante, quizá sean los próximos procesos judiciales que nos ocupen. Doctor Germán, quisiera adicionar en ese punto que la Corte Constitucional ya se pronunció en ese aspecto con la sentencia T020-2011, cuando revisa los incrementos pensionales en el retiro programado, hizo alusión al control de saldos y dice que las AFP, cuando revisan y controlan los saldos y observa que puede haber un riesgo de descapitalización, se debe necesariamente contratar una renta vitalicia precisamente para proteger el pensionado y su futura mesada pensional. Desde el 2011 la Corte ya viene tratando esos temas. Gracias, profesora Sonia. Doctora Sonia, perdóname, doctor Germán, pero es importante advertir, miren, este momento de incertidumbre requiere creatividad. Yo no creo que ni siquiera las disposiciones anteriores a la pandemia sirvan de sustento para resolver los asuntos que fueron generadas por estas pérdidas económicas, porque eso es pues absurdo negarlo, pero que también han afectado el mundo del trabajo y la seguridad social. Requerimos de creatividad, doctora Sonia, para resolver hoy los asuntos que nos está planteando la pandemia. Y una regulación como la que el gobierno colombiano ha tomado, porque me he tomado la molestia de revisar qué medidas se han tomado en otros países y en ninguno se afectó el sistema general de pensiones. Profesor Sandro, muy en armonía, muy en sintonía con lo expresado en su exposición, nos preguntan hasta qué punto estas medidas no están como enderezadas o dirigidas a que efectivamente dentro del sistema de pilares sea Colpensiones quien siga administrando los BEPS y las pensiones de salario mínimo. ¿Cómo ve usted esa situación? Y Colombia Mayor, por supuesto. Efectivamente, están aplanando el camino para ese tipo de reforma, con una más grave, es que la intención, por ejemplo,
de Asofondos, de Fedesarrollo, y de otras instituciones de los grupos empresariales es la extinción de colpensiones, en el sentido de que no se permita eventualmente más afiliados y que única y exclusivamente se encargue del reconocimiento de los BEPS y del pago de pensiones del salario mínimo. Creo que con la coyuntura de hoy en día nos damos cuenta de que esa no puede ser la solución. Yo reitero, soy enfático en que la reforma que se debe dar es regresar única y exclusivamente al régimen de reparto y realizar las reformas paramétricas en un momento dado que se tendrían que hacer. Y eso que hay estudios donde dice que no es necesaria una reforma pensional porque mucha gente no se va a pensionar. Doctor, yo sí quisiera, doctor, me diera un segundito para adicionar un poquito de lo que ha venido diciendo el doctor Sandro en este tema. Lo hablo con conocimiento porque he participado en mesas de trabajo en reforma. La propuesta del sistema de los 3 pilares no viene de Asofondos, viene del gobierno nacional. El gobierno es el que ha presentado la propuesta de los 3 pilares buscando dar subsistencia, es decir, llevarse todas las personas de salario mínimo al régimen de prima media, buscando garantizar como Estado la subsistencia de todos los colombianos. Esa ha sido su idea y en ese sentido se ha venido orientando a las mesas de trabajo que incluso desde el presidente Santos se tiene por allá guardadito algo sobre ese tema. Asofondos y los gremios, tanto como ANID, desarrollo, han estado orientados en otras situaciones, han avalado el sistema de pilares, pero también han propuesto otras alternativas como aumento de edades, reducción de tasas, aumento de otras cosas, pero yo lo que quería era concretar que el sistema de pilares viene del gobierno nacional. Muy bien, ya para finalizar, yo quisiera trasladar esta pregunta a la profesora María Isabel. Nos pregunta el público, ¿qué tan de recibo será que una empresa de carácter privado que no ha cesado en la prestación del servicio que tiene a su cargo o la producción del bien correspondiente, es decir, que se encuentra dentro de las excepciones para operar y para seguir desarrollando su actividad normal, qué tan de recibo será que un empleador del sector privado en esas condiciones asuma la posibilidad de beneficiarse de este alivio en desmedro pues de los intereses de los trabajadores? ¿Cómo encuentra usted esa posibilidad? Sí, tal vez ahorita lo anotábamos también el doctor Sandro y yo respecto a que ese alivio no es significativo y por el contrario, sí afecta los derechos prestacionales de las y los trabajadores. Entonces sería como un llamado realmente, miren, el mandato constitucional de la solidaridad hoy tiene cuerpo. Lo podemos evidenciar, ¿cierto? No se evidenció en las administradoras que teniendo todo ese capital acumulado no le dio para pagar hoy pensiones de salario mínimo, empleadores que no buscan teniendo cómo, ¿cierto? Teniendo reservas o no habiendo tenido ninguna interrupción en su actividad económica, busquen suspender, terminar contratos, ¿sí? Entonces, mi llamado sería, quien tenga, el Estado primero debe pagar los aportes. La verdad, considero que no tiene presentación. Así lo hayan hecho algunas entidades pensando en liberar capacidad económica para que las y los servidores públicos pudieran hacer el aporte del impuesto. Eso tampoco tiene presentación. El Estado hoy no tiene presentación que no haga sus aportes al sistema general de pensiones. Y frente a los empleadores privados, quienes tengan capacidad de pago, háganlo porque es la mínima manifestación de solidaridad que pueden expresar con sus trabajadoras y sus trabajadores para que no vean afectados sus prestaciones económicas en el sistema general de pensiones. Bueno, así vamos finalizando entonces nuestra conferencia del día de hoy. Les agradecemos mucho a las personas que se vincularon con sus preguntas. Quedan muchas preguntas para contestar, pero de acuerdo al formato que inicialmente adoptamos ya va finiquitando nuestro tiempo. Mil gracias a ustedes, profesora Sonia, profesor Sandro, profesora María Isabel, por haberme acompañado
en estas reflexiones desde la especialización en Derecho de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Mil y mil gracias a nuestra comunicadora Elvira Ángel, quien estuvo acompañándonos en el desarrollo de esta actividad. Un reconocimiento supremamente especial a la profesora Gina Cardona, quien está al frente de extensión de la facultad y quien fue quien nos invitó por conducto del señor decano también a realizar este tipo de actividad. Esperamos haber llevado algún tipo, al menos, de postura bien plural, como se denota a partir de las diferentes intervenciones, respecto de estos temas tan sensibles que a todos nos competen. Y no, a todos mil gracias. Esperamos en próxima oportunidad seguir haciendo uso de estos espacios para toda la comunidad. Mil gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. A todos mil gracias.